esta noche. Vamos a estar en Daniel capítulo 1 y vamos a estar viendo nuestra segunda lección del libro de Daniel. Recuerde que estamos estudiando el libro de Daniel versículo por versículo y vamos a estar viéndolo en las siguientes semanas, todos los miércoles por la noche. Recuerden, estudiantes del colegio bíblico, es importante que tomen notas. Vamos a tener esta como una de nuestras clases este semestre de el colegio bíblico y va a ser el libro de Daniel. Y después del libro de Daniel vamos a brincar a otro libro que nos va a ayudar a entender y a descifrar un poco más acerca del libro de Daniel. Daniel capítulo 1, por favor, en sus Biblias, y vamos a leer del versículo 7 a el versículo 20. Daniel capítulo 1, del versículo 7 a el versículo 20. Cuando usted lo encuentre, nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Daniel capítulo 1, del versículo 7 a el versículo 20. Dígame un fuerte amén si ya lo tiene ahí. Y vamos a leer la palabra de Dios, Daniel capítulo 1 del versículo 7. Perdón, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Vamos a estudiar del versículo 7 al 20, pero vamos a leer simplemente del 1 al 9 para comenzar nuestro estudio el día de hoy. Note lo que dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que tú nos das de poder venir y aprender un poco más acerca de tu hermosa palabra. Te pido, Señor, que el día de hoy tú nos ayudes a tener un corazón entendido para poder escudriñar las Escrituras y aprender exactamente lo que tú quieres que aprendamos de estos versículos del libro de Daniel. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos a la palabra de Dios y ayúdanos, Señor, a aprender esto para después salir y ponerlo en práctica y así ser más como tú y menos como este mundo. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Comenzando nuestro estudio del libro de Daniel, aprendimos 2 lecciones muy importantes que nos van a ayudar a descifrar todo lo que viene escrito en el libro de Daniel. Primeramente, aprendimos el propósito del libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito con el propósito de recordarnos que el Altísimo es el que gobierna en el reino de los hombres. Dios es el que gobierna en el reino de los hombres. Dios nos deja claro esto enseñándonos 3 temas muy importantes en el libro de Daniel. Recuerde que el primer tema importante en el libro de Daniel es el juicio de Dios sobre el pueblo Israel. Su juicio nos enseña que el juicio cae sobre aquellos que viven como si el Altísimo no reinara en el reino de los hombres. Tristemente, los reyes de Judá estaban viviendo exactamente como los otros reyes que no servían a Dios. Y los reyes de Judá vivían como si Dios no fuera su Dios, ignorando las leyes de Dios. Y tristemente muchos cristianos el día de hoy viven de la misma manera.
Viven como la gente de este mundo, pensando e ignorando que el Altísimo es el que gobierna en el reino de los hombres. Mire, a veces es entendible que los mundanos vivan de esa forma, como si no hay Dios. Pero el cristiano no debería vivir como si Dios no existe. El cristiano siempre debe recordar que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Y el juicio de Dios está listo para cada cristiano que ignore que Dios reina en el reino de los hombres. El segundo tema importante que nos ayuda a descifrar el libro de Daniel es el ministerio profético de Daniel. Recuerde que el libro de Daniel no es un libro histórico, es un libro profético. El libro de Daniel fue escrito para darnos a entender las profecías o los misterios que vienen de parte de Dios en el plan de Dios para la humanidad. Una de las profecías más exactas y más relevantes en toda la Biblia están escritas en el libro profético de Daniel. Dios nos revela el futuro para darnos una prueba de que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Toda persona, muchas personas pueden escribir un libro histórico que tenga muchos detalles, detallado, pero solamente Dios, un Dios que sabe el futuro, puede escribirnos profecías detalladas y específicas para probarnos que Dios es el que inspiró el libro de Daniel. El tercer tema importante vimos es la esperanza del pueblo de Dios. El juicio de Dios, vimos el ministerio profético de Daniel y por último vimos la esperanza del pueblo de Dios. Con las profecías que Dios le da a Daniel, Dios motiva al pueblo de Dios recordándole que el juicio que viene sobre ellos no es para siempre y que el mundo, ¿verdad? Y los malvados no van a reinar por siempre esta tierra, sino que Dios tiene un propósito y al final de la historia, el Altísimo es el que tiene la victoria en el reino de los hombres. La Biblia nos enseña por medio de las profecías que Cristo es el que tiene la victoria al final. Vamos a verlo esto en las últimas profecías del libro de Daniel, pero esto debe recordarle a cada cristiano que no importa la circunstancia en la que usted se encuentra, nuestro Dios es el que está sentado en el trono y mire, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo segundo importante que aprendimos fue el autor del libro. Vimos el propósito del libro la semana pasada y en los primeros versículos del libro de Daniel se nos presenta a el autor del libro. No solamente se nos presenta el autor del libro, pero se nos dan las circunstancias de dónde se encuentra el autor del libro. Recuerde que Dios entrega a los judíos por causa de su desobediencia al reino de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, y entre estos cautivos se encuentra Daniel y se encuentran otros jóvenes que son llevados cautivos al reino de Babilonia. En los siguientes versículos en el libro de Daniel se nos presenta entonces a un grupo de jóvenes que aman a Dios y que están tratando de vivir fielmente a Dios en medio de una cultura que vive como si un Dios no existiera. Entonces vamos a entrar en los siguientes versículos y aprender acerca de Daniel y sus amigos. El título de nuestra lección el día de hoy es Un joven con convicciones, un joven con convicciones. Quiero que note número 1 ahí, el adoctrinamiento de Nabucodonosor. El adoctrinamiento de Nabucodonosor. Nabucodonosor ha conquistado ahora Jerusalén y se ha llevado a los judíos cautivos. Entre estos judíos se encuentra Daniel y muchos otros jóvenes que tenían gran potencial y se los llevan cautivos el rey Nabucodonosor. Note lo que dice el versículo 3 de Daniel capítulo 1, y dice así la Biblia: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
Le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Hubo 3 razones importantes por la cual el rey Nabucodonosor se lleva entonces a estos jóvenes cautivos y prominentes a su palacio. La primera razón por la cual yo creo que Nabucodonosor se lleva a estos jóvenes es simplemente como un trofeo de su conquista. Nabucodonosor acaba de conquistar a Jerusalén, uno de los países importantes en esa historia, y se lleva entonces a los jóvenes y los pone en su palacio para mostrarle a todo el mundo que estos son trofeos de una de sus muchas conquistas. Recuerde que Nabucodonosor era un rey muy orgulloso y él quería mostrarle a todo el mundo el poder de su imperio. La segunda razón por la cual él se lleva a los jóvenes cautivos es como rehenes para asegurar la fidelidad de sus padres. ¿Se imagina usted que se llevaran a su hijo rehén a algún lugar? Bueno, en ese entonces pues nadie quisiera rebelarse en contra de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tiene a sus hijos para hacer con ellos lo que él quiera. Y la tercera razón, y la más importante y la que vemos más prominente en las escrituras, es para adoctrinarlos y así asegurar el servicio de las siguientes generaciones para que le sirvan a Nabucodonosor. La palabra adoctrinar significa enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina. Básicamente lo que Nabucodonosor está haciendo, él está tomando a jóvenes cautivos para enseñarles la forma que él piensa, la forma en la que él gobierna, sus convicciones, sus creencias, sus doctrinas, y entonces enseñárselas a estos jóvenes para que estos jóvenes cambien todas sus creencias y doctrinas, y así entonces pueda él conquistar sin tener que usar violencia a las siguientes generaciones del pueblo de Israel. Este es el plan entonces de Nabucodonosor para adoctrinar a los judíos. Quiero que note que primeramente, escriba ahí inciso A, él quería adoctrinar a la juventud. Nabucodonosor era un conquistador astuto y él no escogió a cualquiera para adoctrinar. Nabucodonosor escogió a jóvenes para adoctrinarnos. Note lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Note la primera palabra que dice nuestro versículo: muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿A quién quería Nabucodonosor adoctrinar? No a cualquiera, sino a los muchachos. Los muchachos eran una parte importante en el adoctrinamiento, no de simplemente unos jóvenes, sino de toda una nación para conquistarla. La juventud es muy importante para cada generación. La juventud puede tener un impacto muy grande para la obra de Dios, pero mire, cuando se adoctrina erróneamente y se adoctrina pecaminosamente a la juventud también puede jugar una parte muy importante en el plan y en el labor de Satanás. En 1954, el Congreso número 83 de un comité especial en los Estados Unidos de América hizo una investigación acerca de la juventud y llegaron a esta conclusión. Escuche bien: teóricamente, una sociedad puede ser completamente transformada en 15 años. El tiempo que lleva a involucrar una nueva cultura a una creciente cosecha de jóvenes. El sistema de valores predominante en toda una cultura puede ser anulada en una generación o ciertamente en 2 por aquellos con acceso ilimitado a los niños.
El diablo sabe perfectamente que si él quiere cambiar a una generación que ama a Dios, que sirve a Dios, ¿sabe por quién debe comenzar? Por los niños y por los jóvenes. Esto es lo que ha pasado exactamente y cómo Satanás ha trabajado en los últimos 40 y 50 años. Han comenzado por las universidades en todo el mundo y se ha infiltrado a las preparatorias, a las secundarias, a las primarias y ahora escúcheme bien, hasta el kinder de nuestros niños. Y se les han enseñado lecciones, se les ha tratado de adoctrinar con lecciones diabólicas, tanto como el Dios no existe. Se enseña como si fuera como si ya hubiera sido probado que Dios no existe y que venimos del chango. Esto ya no se enseña como una teoría, se enseña como un hecho científico, aunque no hay ni un pedacito de prueba para mostrar que de una explosión viene todo. ¿Se imagina poder convencer a todo el mundo de que de la nada viene todo? Que de una explosión desordenada viene el orden. Es ilógico lo que estas personas enseñan, pero mire, a una persona se le puede enseñar una mentira, comenzando con la juventud. A nuestros jóvenes se les ha enseñado que el hombre es el centro de todo, no Dios. Y ahora ellos están centrados en mí mismo. Yo necesito estar en paz conmigo. Yo necesito estar feliz. Y para los jóvenes, mire, se trata todo de yo. Se les ha enseñado que la vida no tiene valor si no provee valor a la sociedad. O sea que si un niño me estorba y no ha nacido, aún en algunos meses de nacidos, ahora en los Estados Unidos, tú puedes matar al niño. Y le llaman ahora aborto para no sonar tan feo. Y dicen, mira, si a ti te estorba el niño, pues la mujer debería de poder matar al niño, con tal de que no le estorbe. En algunos países, aún en algunos países europeos, es legal matar o quitarse la vida propia de una persona que ya está viejita. La eutanasia ya es legal. Entonces dice, pues este viejito ya no provee valor para la sociedad, pues entonces mátenlo. ¿Sabe cómo comienza todo esto? Es adoctrinamiento diabólico para los jóvenes. Ahora se le enseña a los jóvenes que no hay absolutos, no hay tal cosa como el bien y el mal. Simplemente es lo que tú decidas en tu mente. Dicen, mira, todo es gris, es que tú tienes que entender que no hay ni bien ni mal. Matar es bueno o malo, bueno, depende de la situación. Para Dios hay absolutos. Dios dice, no matarás. Dios dice, no robarás. Dios nos enseña que debemos someternos a la autoridad, aunque el día de hoy se le enseña a los jóvenes que la autoridad simplemente es para quitarles su libertad. Se les enseña acerca de que la realidad es relativa. Y es relativa de acuerdo a tu pensamiento. O sea, si tú piensas que eres hombre, pues eres hombre. Y si tú piensas que eres mujer, pues eres mujer. Si piensas que eres perro, eres perro. Si piensas que eres chango, pues eres chango. Y de acuerdo a lo que tú pienses, mira, tú puedes ser. Algunos dicen, no, es que mira, el sexo biológico es una cosa, pero mi sexo que yo decida ser, pues depende de mi orientación sexual. La Biblia dice que varón y hembra los creó Dios. ¿Sabe que nunca ha habido duda de quién es un varón y quién es hembra? Es bien fácil. Cuando nació mi hijo, el doctor me dijo, ¿es varón? Y yo le dije, espérate, ¿qué tal si todavía no decide? ¿Cómo sabes? Es que es bien fácil, es que es ilógico lo que estas personas enseñan. Pero ¿sabe qué están haciendo? Exactamente lo que Nabucodonosor hizo. Tratando de adoctrinar no a cualquier persona, a la juventud. Y nuestra juventud del día de hoy está muy confundida. Es por eso que los padres tienen que despertar a esta realidad, que es que tenemos un enemigo. Y nuestro enemigo, mire, a lo mejor no quiere ir en contra de los viejitos. Esos ya no pueden hacer mucho para Satanás.
pero viene por los jóvenes. Y quiere enseñarles estas doctrinas de demonios. Y el padre tiene que aprender la palabra de Dios para entonces poder contrarrestar todos estos adoctrinamientos diabólicos. El diablo está muy interesado en adoctrinar a nuestra juventud. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. Entonces los creyentes debemos de darnos cuenta de los ataques del diablo y debemos de invertir y sacrificar para enseñar a nuestra juventud los caminos de Dios. Note que los jóvenes pueden tener un gran impacto en la obra de Dios. Los jóvenes, la Biblia nos enseña que pueden ser buen ejemplo para el pueblo de Dios. Note lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 11, dice así la Biblia: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco, ¿qué dice ahí la Biblia? Juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dios le está diciendo: mira, jóvenes, el diablo viene por ti y viene a adoctrinarte, viene a enseñarte mentiras que van a cambiar completamente tu forma de pensar y tu forma de actuar, para que cuando tú menos te des cuenta ya seas un esclavo de Satanás y pienses, hagas y vivas exactamente como él quiere que vivas. Por eso la Biblia dice: mira, joven, ninguno tenga en poco tu juventud. Tú tienes que saber que, mira, tu juventud es valiosa. Y tu juventud es el tiempo de servir al Señor. Recuerda lo que Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Ahora que eres joven, tú debes de vivir para Dios. Tú debes de ocuparte en la lectura de la palabra de Dios. Debes de ocuparte en escuchar la palabra de Dios y mensajes de la palabra de Dios que renueven tu pensamiento y que te enseñen las verdades escritas en la palabra de Dios, para que no seas fácilmente engañado por el adoctrinamiento de Satanás. La Biblia nos enseña a los jóvenes: mira, tú puedes tener un gran impacto en la obra de Dios si tú decides: yo voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y no nada más voy a leer la Biblia, sino que yo mismo voy a ser ejemplo a otros de cómo se puede vivir para Dios en medio de una generación que quiere vivir como si no existiera Dios. Capítulo 2, versículo 6. Ahora, para que nuestros jóvenes quieran vivir de esta forma, se necesitan adultos que quieran enseñar, invertir y ser ejemplo a los jóvenes de una vida santa y agradable al Señor. Note que la palabra de Dios nos enseña que los adultos somos los responsables de enseñar a la juventud. Tito capítulo 2 versículo 6 dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La Biblia dice: mira, ustedes adultos deberían de enseñar a los jóvenes para que ellos quieran vivir una vida que agrada al Señor. Padre, usted debería de enseñar a los jóvenes. Es su responsabilidad enseñar a los jóvenes, y no nada más a sus hijos, de cómo vivir piadosa, seria y bien y en los caminos del Señor. Yo le pregunto a ustedes: ¿usted enseña a la siguiente generación a cómo vivir para Dios? ¿Es usted un buen ejemplo de un cristiano que sirve a Dios? ¿Es usted un buen cristiano, de una persona que se entrega por la iglesia, que sirve en la iglesia? ¿Se podría enseñar a la siguiente generación con las personas que están sentadas, los adultos que están sentados aquí el día de hoy? Algunos se preguntan: pastor, ¿es que los jóvenes no me hacen caso? ¿Cómo puedo yo enseñar? Mira, algunos dicen: ni mis hijos me hacen caso, pastor. ¿Sabe por qué? Note lo que dice la palabra de Dios de cómo enseñar a la juventud. Note el versículo 7. Presentándote, ¿quién? Tú. En todo, ¿cómo? Ahí está la palabra clave para los padres.
Dice la palabra de Dios en el versículo 6, mira, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Sí debemos de exhortarlos, de enseñarlos, de regañarles, de estorbarles, de decirles. Ese es nuestro trabajo. Pero ¿sabe cómo de verdad aprenden los jóvenes? Presentándote tú como que es usted un ejemplo a seguir. Si su hijo sigue su ejemplo, ¿sería su hijo un buen cristiano o un cristiano inactivo en la obra de Dios? ¿Sería un ganador de alma su hijo? ¿Sería su hijo una persona que diezma y ayuda a la obra de Dios y es generoso a la obra de Dios? ¿Sería su hijo fiel a la iglesia? Algunos dicen, pastor, mis hijos no quieren venir a la iglesia, usted tampoco viene. ¿Cómo qué le van a hacer caso? Hay algunos padres que le dicen, no hay nada más importante que Dios, hijo. Ok, mamá, vamos a ir el miércoles o tengo que ir a trabajar. Y luego llega tarde al servicio. Y luego no viene a ganar almas. Entonces, ¿cómo estamos enseñando a la juventud? Hijo, debes de hacer lo que la palabra de Dios enseña, pero usted no se viste como cristiano. Usted no escucha música cristiana. Usted escucha música del mundo. Mire, tiene dos bocas. Porque con sus palabras dice una cosa, pero con sus hechos dice otra. Y entonces el padre se pregunta, ¿por qué no tengo impacto con mis hijos, con los jóvenes? Porque los jóvenes, mire, no son tontos, ellos ven. Tienen ojos, tienen oídos. Y cuando ven a sus padres que no son ejemplo, esos padres no tienen influencia en sus hijos. Algunos tienen hijos pequeños. ¿Sabe que usted debería el día de hoy de comenzar a ser fiel a Dios? A ser un buen ejemplo para que cuando sus hijos crezcan digan, yo quiero servir como mi padre y mi madre sirven a Dios. Tristemente en muchas iglesias a veces la gente dice, pastor, estamos perdiendo a los jóvenes. Perdimos a los padres, por eso perdemos a los jóvenes. Porque los padres no toman en serio la obra de Dios. Ellos están muy ocupados para ser fieles a la iglesia, están muy ocupados para servir en la iglesia, están muy ocupados para ganar gente para Cristo, están muy ocupados para servir a Dios, tienen muchas cuentas que pagar para ser generosos con la iglesia. Mire, usted mismo con su ejemplo le enseña que lo que la Biblia dice no es cierto. Por eso no tenemos impacto en la siguiente generación. Nota lo que dice Tito capítulo 2, versículo 3. Las mujeres adultas entonces también tienen una responsabilidad. Los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a los hombres, pero la Biblia le da una responsabilidad especial a las mujeres, de enseñar a las jovencitas. Note lo que dice la Biblia, Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Note que primero le va a decir a las mujeres cómo deben de ser. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quién debe enseñar a las jovencitas? ¿Qué les está enseñando usted con su ejemplo? Pueden seguir su ejemplo de cómo vestirse como mujer cristiana. No, es que pastor, el trabajo. Usted debe ser un ejemplo. Si ven su ejemplo, ¿pueden ver un ejemplo de una mujer que ama a su esposo? Sus hijas, sus nietas, las personas que la conocen, las mujeres jóvenes que pasan tiempo con usted, ¿pueden aprender de usted que usted ama a su esposo? Por la forma en la que le habla a su esposo, por la forma en la que respeta a su esposo, por la forma en la que se sujeta a su esposo. Muchas mamás dicen, no, pastor, es que mi hija no se somete a su esposo. Pues ¿de dónde cree que lo aprendió? Dice la Biblia, usted debe de enseñarlas. Debe de enseñarlas a amar a sus hijos. Debe de enseñarlas a ser prudentes, o sea, a cuidar lo que sale de su boca, a pensar antes de hablar.
¿Podría su hija decir, yo aprendí de mi mamá a ser prudente? Yo aprendí de una hermana en la iglesia, mira, que se debe de pensar antes de hablar. No decía, mira, lo que tenía que decir, no decía lo que quería decir, decía más bien lo que debía decir. Yo nunca escuché a mi mamá gritarle a mi papá. Yo nunca escuché a mi mamá contestarle de regreso a mi papá. ¿Puede decir eso su hija? ¿Dice la Biblia ser casta? ¿Se viste usted modestamente, castamente? ¿Puede seguir su ejemplo en castidad? ¿Dice la Biblia ser cuidadoras de su casa? ¿Puede su hija aprender a cuidar la casa como usted cuida la casa? No nada más que usted la cuide, pero le enseña a usted a cuidar su casa. Es triste, pero muchas señoritas no saben hacer nada. No saben barrer, trapear, cocinar, no saben cuidar su casa. Ese es el primer trabajo de una mujer. Pastores, que yo sé de empresa, bueno, pero ¿sabes cuidar tu casa? No, es que me enseñó el diablo. Nabucodonosor me adoctrinó diciéndome que la mujer no debe de limpiar su casa. Bueno, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que debe de ser la mujer, no el hombre, cuidadora de su casa. ¿Sí dice eso la Biblia? Y la mamá le debe de enseñar. Dice la Biblia a sujetarse a sus maridos. Toda mujer adulta debería de ser un ejemplo de cómo usted se sujeta a su marido. Si su esposo le dice, guarda silencio, ¿qué dice usted? Cállate tú. La Biblia dice así no es. Es más, nos pone el ejemplo de Sara, que decía, sí Señor. Dice la Biblia que nosotros debemos de enseñar a la juventud. Mire, si nosotros queremos levantar una generación que ama a Dios, que sirve a Dios, tiene que comenzar por los adultos en este cuarto. Usted debe de ser un ejemplo para los jóvenes, porque Dios desea usar la juventud. Regrese conmigo a 1 Timoteo 4:12, ahí en sus hojitas, desde el 11 al 13, dice así la Biblia, esto manda y enseña. O sea que yo estoy haciendo mi trabajo enseñándole esto el día de hoy. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, nota lo que le dice a los jóvenes, ocúpate, no en el celular, ni en las redes sociales. Dice la Biblia, ocúpate en la... ¿Cuánto lee usted, joven, la Biblia? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira, dice, ocúpate en leer la palabra de Dios, en escuchar predicación que te exhorte, que te corrija y que te enseñe. Eso es lo que el joven debería de hacer con su tiempo. ¿Sabe que tenemos problemas en nuestra juventud? Cuando usted tiene un problema de un joven, usted tiene un problema de dos cosas, de leer su Biblia y escuchar predicación. Por eso el joven se debe de sentar y escuchar predicación. Usted debería de sentarse con sus hijos en el servicio y saber que están escuchando predicación. Usted debería de ver qué escuchan. ¿Qué hacen con su tiempo? ¿Cuánto tiempo lee su hijo su Biblia? ¿Sabe usted si leyó la Biblia el día de hoy? Le pregunta a usted su devocional. Algunos dicen, pastor, mi hijo es rebelde. ¿Lee su hijo la Biblia? Es triste, pero muchos padres no preguntan. Y hay hijos que se enojan cuando su papá les pregunta. Cada joven debería de ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. La Biblia dice entonces que Nabucodonosor quería adoctrinar, no a cualquiera, quería adoctrinar a los muchachos, a la juventud. Vaya al versículo 4, escriba ahí inciso B, adoctrinar a los líderes. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Por eso yo le tengo miedo al diablo, porque se va por los guapos. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseña las letras y la lengua de los caldeos. El hermano Alex ya le hizo, me salvé.
Pero ¿sabe por quién exactamente se fue Nabucodonosor? No nada más por los jóvenes, pero se fue por los jóvenes con potencial de liderazgo. ¿Sabe que el diablo ve el potencial de la juventud? Y él dice, mira, este joven puede ser un gran líder. Hoy el diablo ataca fuertemente a estos jóvenes. La Biblia nos enseña que Nabucodonosor no escogió a cualquier grupo de jóvenes. Nabucodonosor astutamente escogió a un grupo de jóvenes con potencial de liderazgo. Mira, dice, escogió a los que eran de buen parecer. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes tienden a seguir a aquellos que son de buen parecer. ¿Usted se ha dado cuenta quiénes son los influencers hoy en día? No siguen a los feos, siguen a todos los operados. Porque el joven busca éxito, de buena educación, inteligentes. Buscan, mire, aquellos que tienen potencial de liderazgo. Por eso está el diablo. Y mire, esos son los que el diablo usa para influenciar a la siguiente generación. Es por eso que el joven tiene que tener cuidado de a quién tú sigues, por quién te dejas tú influenciar. El plan de Nabucodonosor era agarrar a estos jóvenes por 3 años y decir, mira, todos estos tienen potencial de liderazgo. Yo los voy a agarrar, los voy a adoctrinar, los voy a enseñar para que después ellos vayan y lideren a todos los otros jóvenes. Y entonces ellos me traigan a la juventud para mí. ¿No es lo que hace el diablo, nuestro enemigo, el día de hoy? Usa a jóvenes que otros jóvenes desean y los usa para llevarse a nuestra juventud. Joven, no te dejes fascinar fácilmente por aquellos que el diablo usa para adoctrinar a otros. El diablo de esta misma forma recluta jóvenes con potencial de liderazgo para guiar a otros al mal camino. Vaya conmigo ahí a 1 Corintios 15:33, ahí en sus hojas, dice la Biblia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe que seguir a estas personas, ver su contenido, seguirlos en las redes sociales, escucharlos, sí puede lastimar a sus hijos? Por eso es que yo no creo que los jóvenes, mire, un joven no tiene el potencial de decidir. Si los adultos batallamos con esto, ¿a quién escuchar? ¿Por quién dejarnos influenciar? Imagínense los jóvenes. Vaya Hebreos 13:7. ¿A quién debería de seguir un joven? ¿Quién debería de imitar el joven? ¿Por quién deberíamos de decirle a nuestros hijos que imiten? La Biblia dice que varones de Dios. Note lo que dice la Biblia, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Note esto. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice la Biblia, mira, Dios le dio a la iglesia la forma de decir, mira, yo quiero que seas algo así, un ejemplo. Ese es el trabajo del pastor, ser un ejemplo. Yo debería de apuntarlos, mire, a un ejemplo. No porque quiero que alaben a un hombre, sino porque dice la Biblia, mira, si tú consideras su conducta y tú ves que su conducta es una conducta que se alinea a la palabra de Dios, dice la Biblia, tú deberías de imitar. No al pastor invitado, no al que escuchas en Facebook, YouTube. Tú no conoces cómo viven ellos. Muchos de ellos son divorciados 2, 3 veces. Y ahí está un cristiano fascinado. Usted debería, dice la Biblia, imita la fe de su pastor. ¿Por qué? Porque tú puedes ver su matrimonio. Tú puedes ver sus finanzas. Tú puedes ver su fe. Dice la Biblia, y después debo de imitarla. No solamente los jóvenes, usted también. Algunos dicen, no hombre, es imposible, pastor, yo no puedo ir 3 veces al servicio. ¿Cómo le hace su pastor? A mí no me paga la iglesia. ¿Será que servimos a un Dios que es bien poderoso y que si usted quiere, Dios le ayuda a hacer la obra de Dios? Si usted quiere, mire, usted puede, pero se necesita fe. Se necesita fe.
La Biblia enseña, debemos de imitar la fe. Entonces vimos que quiso adoctrinar a la juventud, quiso adoctrinar a los líderes. Y note la forma de adoctrinar. Escriba ahí, inciso C, la forma de adoctrinar. La Biblia nos entrega exactamente cómo Nabucodonosor planeaba adoctrinar a la juventud. Y mire, exactamente como Nabucodonosor planeaba hacerlo, lo hace el diablo el día de hoy. No ha cambiado nada. Note lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. El rey Nabucodonosor no solamente tenía una audiencia específica, no solamente tenía exactamente a quién él quería adoctrinar, pero él tenía un plan específico de cómo él lo iba a hacer. Él dijo, por los siguientes 3 años, yo voy a adoctrinar a estos jóvenes para que ellos, mira, se olviden de todo lo que saben y me sirvan a mí. Muchas veces eso son las escuelas hoy en día. Y usted tiene que tener cuidado, especialmente los jóvenes, tú tienes que tener cuidado lo que se te enseña. Tú deberías de conocer la palabra de Dios para que tú puedas evitar caer en engaños de estos. ¿Cómo lo iba a hacer? Número 1, iba a cambiar su cultura, cambiando su cultura. Note lo que dice el versículo 4, al final del versículo 4 dice, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Inmediatamente el rey Nabucodonosor dice, mira, quiero que se les enseñe el idioma que nosotros hablamos. Quiero que comiencen por el lenguaje, cómo ellos hablan, cómo se comunican, cómo aprenden. Todo esto se lo vamos a cambiar inmediatamente. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 29. Esto puede verse inocente. Bueno, vivían en otro país, tenían que aprender otro lenguaje. Pero mira, era simplemente el primer paso para cambiar la forma en la que ellos ven el mundo. ¿Sabe que nuestra forma de hablar como cristianos es importante? No el idioma, pero sí las palabras que salen de nuestra boca. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mira, dice la palabra de Dios, hay una forma como el cristiano debería de hablar. Hay una cultura que el cristiano no debería de seguir. Hay palabras que el cristiano no debe decir. Hay formas de hablar que el cristiano no debe de usar. ¿Sabe usted que el cristiano no debería de maldecir, de insultar, de decir groserías? ¿Sí sabe usted eso? Yo no entiendo por qué cristianos dicen groserías. No entiendo por qué cristianos insultan. Pero dice la Biblia, mira, también el cristiano no debería de gritar. El cristiano no debería de hablar con malicia. El cristiano no debería de andar malediciendo, o sea, diciendo cosas que no son. El cristiano debe de cuidar su forma de hablar. Oh, pero mire, el mundo cambia todo esto. Y te dice, es una forma de hablar. Así nos entendemos. La Biblia dice, la forma de hablar del cristiano debería ser muy diferente a la forma de hablar del mundo. Quería cambiarle su cultura. Número 2, quería cambiar su comida. Quería cambiar su comida. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Nabucodonosor deseaba cambiarles, mira, toda su comida.
Esto pudo haber sido diseñado por dos propósitos. El primero, para hacerles dejar la ley de Dios. En la ley de Dios nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento había muchas cosas que los judíos no debían comer. Entonces, pudo haber sido con el propósito, sabiendo sus leyes y su forma de comida, pero yo también creo que fue para acostumbrarlos a una vida de lujos. Nabucodonosor les dice, mira, tú vas a comer lo que yo como. Tú vas a beber lo que yo bebo. Es más, dice, yo te voy a dar de mi provisión. Esta era la forma de acostumbrarlos, mire, a las cosas materiales de este mundo. Y era para engañarles de dónde viene la provisión. No es la provisión de la comida del rey. Dios es el que provee todo. Pero él quería enseñarles esto: vivir para comer buena comida, vivir para tomar buena bebida. Y mira, si yo vivo de acuerdo al sistema, el rey me da provisión a mí. ¿Sabe cuántos cristianos han caído por este engaño del diablo? Y quieren vivir para manejar un buen carro, vivir para vivir en una mejor casa, vivir para comer de cualquier cosa, porque comida buena y comida mala todos se lo meten a la boca. Y viven para las cosas materiales. ¿Sabe que hay cristianos que viven por dinero? Para las cosas materiales. Y no son felices si no siguen el sistema de este mundo. Mire, el diablo ya los tiene tan acostumbrados al sistema de este mundo. Y piensan, yo no puedo vivir si gano menos. ¿Cómo voy a ser feliz si gano menos? No, hombre, si yo dejo de trabajar un sábado, ¿se imagina cómo va a cambiar mi estilo de vida? Hay personas que viven por lo material. Mire, Dios no desea que vivamos para lo material. Note lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si eres salvo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Mire, Nabucodonosor quería hacerles olvidar el verdadero propósito por el cual ellos estaban en esta tierra: para agradar a Dios, para servir a Dios, para glorificar a su Dios. Y él dijo, no, mira, ahora vas a comer bien, vas a beber bien, vivir en el sistema de este mundo. Yo le pregunto a usted, ¿para qué vive usted? ¿Vive usted para servir a Dios o para servir a su jefe? ¿Vive usted para glorificar a Dios? ¿Vive usted para Dios? ¿O está usted atorado en este sistema de dinero? No estoy diciendo que el dinero no es importante, es una herramienta. Note lo que dice Mateo 6:33, porque algunos confunden si soy cristiano debo ser pobre. No, Dios dice que nos da muchas cosas, pero note, el enfoque debe ser Cristo. Dice la Biblia, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Dios está en contra de todas estas cosas. Dios no está en contra de que usted tenga un buen carro. Dios no está en contra que usted tenga una buena casa. Es más, Dios se la da. Pero Dios está interesado en que Dios sea primero en su vida. Dios debe de ser primero en su vida. Y mire, si yo arreglo mis prioridades, yo puedo ir a la casa de Dios. Yo puedo servir a Dios. Yo puedo servir en la casa de Dios. Puedo buscar a Dios, mire, y las cosas de su reino. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios. O sea, el ganar almas, el hablarle a otros de Cristo, es lo que debo de buscar primero. Ya que busqué a Dios y agradé a Dios, entonces mire, ahora sí vaya y trabaje duro y busque estas, y luego Dios dice, ya usted no las busca, Dios se las da. Y Dios le da todas estas cosas. Mi pastor me enseñó una lección que nunca se me va a olvidar. Él me dijo esto: cuando tú dejes de perseguir todas estas cosas y persigas a Dios,
después todas estas cosas te persiguen a ti. Mientras yo persigo a Dios, de repente Dios me dice, ahí está un carro, ahí está una casa. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Las personas que persiguen todas estas cosas nunca tienen nada. Todo lo deben. No tienen paz, no tienen salud, no tienen uno. Ahí están, busque y busque. Y luego vienen a pedirme prestado a mí. Y yo digo, pues si eres hasta mal mundano, mínimo fueras rico, pero ni eso, no te alcanza ni para el camión. ¿Sabe por qué? Porque debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Y mire, después Dios le da todas estas cosas. Y la palabra de Dios nos enseña, la riqueza que Dios da no trae tristeza con ella. O usted puede disfrutar todas estas cosas con la bendición de Dios. Quería finalmente cambiar su creencia. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. El rey Nabucodonosor finalmente les enseña el plan que él tuvo desde antes. Mire, para él no simplemente quería cambiarle su forma de hablar, su lenguaje. Eso era simplemente astucia para irlos cambiando poco a poco. No quería simplemente cambiarle su forma de comer, lo que ellos comían. No quería nada más enseñarles, mira, yo soy el que te doy de comer. No, ¿sabe que el final de todo esto era cambiarle las creencias de ellos? Él quería que ellos ya no sirvieran a Dios, pero que le sirvieran a Él. Nunca usted debe de olvidar que la meta de Satanás es que usted deje de servir a Dios para servirle a Él. Mateo capítulo 4, versículo 8. Note lo que Satanás quería del Señor Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado. ¿Qué quería Satanás? Adoración, me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe que el diablo no busca, mire, nada más quitarlo a usted? Destruir, dice, mira, con que tú no le sirvas a Dios y me sirvas a mí. Y hay muchos cristianos que no sirven a Dios. Y si usted no sirve a Dios, ¿sabe a quién usted le sirve? Ahí sí se levanta temprano para ir a servirle a su jefe, pero la iglesia no puede a las 10 de la madrugada. Pero su jefe le dice, te quiero aquí a las 6 de la mañana, usted está ahí 5:45. Usted no puede salir a ganar almas un sábado, pero si su jefe le dice, aquí te quiero el sábado, cancela el parque con sus hijos porque tiene que estar sirviendo ahí al... Si está lloviendo, ¿qué hace? Deja de ir ya no va a trabajar. ¿O sí trabaja? ¿Se moja? Es agua. Si hace sol, trabaja. Si tiene que caminar, ¿lo recogen para ir al trabajo? Usted llega solo. Pero si va apretado en la ruta ya no quiere venir. ¿Ve cómo no servimos a Dios? ¿Qué hace usted para Dios? Mire, si usted no sirve a Dios, el diablo ya lo ha adoctrinado. Usted vive para el mundo. Qué triste que cristianos vivan así. ¿Cómo sé que quería cambiarle sus creencias? Note lo que dice, le cambiaron su nombre. Daniel significa Dios es mi juez, pero se lo cambiaron a Belsasar, que significa guardián del tesoro de Bel, uno de sus dioses. A Ananías, que significa gracia de Dios, se lo cambió por inspiración del sol, por otro de sus dioses. A Misael, que significa quién como Dios, o sea, Dios que es todopoderoso, se lo cambió a Mesac, aquel que pertenece a Shak, Dios de los babilónicos. A Azarías, que significa Jehová ha ayudado, se lo cambió a Abednego, que significa sirviente del dios Nebo.
Ve cómo Nabucodonosor buscaba quitarles de servirle a Dios a servirle al diablo. ¿No se da cuenta que eso es lo que el diablo hace con usted? Y por eso el cristiano a veces termina en esta carrera que parece un hámster en una rueda y nunca avanza, nunca hay propósito, no sirve de nada nuestra vida. Y llega al final de su vida y usted no hizo nada para Dios. ¿Sabe que hay cristianos que nunca han ganado un alma para Cristo? ¿Sabe usted que hay cristianos que nunca han discipulado a nadie? ¿Sabe que hay cristianos que han hecho muy poco de eso? Hay cristianos que si le amontonamos todo el trabajo y el servicio que le ha hecho a Dios, yo creo que ni un año han servido a Dios en toda su vida. Algunos yo creo que ni un mes. Pero ¿cuánto le ha servido usted al diablo? Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Mire, se lo digo porque el diablo es muy astuto, es muy sabio. Él sabe cómo hacer todo esto. Mire, él engañó a Salomón, el hombre más sabio del mundo, para dejar de servir a Dios y servir a dioses ajenos. Note lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Esto es tan triste en la vida de Salomón. Cuando usted lo lea, yo creo que usted va a decir, ¿cómo puede ser esto posible? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto me ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Nota lo que pasa con Salomón, el hombre más sabio del mundo. Dice la Biblia que él termina edificándole altares y sirviéndole a dioses, mire, que él sabía que no existen. En su sabiduría él sabía que no existen, pero lo hizo para complacer, mire. Y dice la Biblia que el diablo lo engañó de tal forma que ya no tenía un amor por Jehová, el que se le apareció 2 veces, el que le ayudó. Ya no tenía un afecto para él, pero tenía afecto para las cosas y los dioses de este mundo. Hay tanto cristiano necio. ¿Sabe? Salomón empezó a hacerle un altar a un dios llamado Moloc. ¿Sabe que Moloc requería sacrificios vivos de sus hijos? Caminaban a sus hijos por el fuego. Y uno de los dioses al que Salomón ayuda y que sus mujeres hacían sacrificios era Moloc. Por eso dice abominable. Salomón pagó para hacer estos sacrificios, para hacer estos altares. ¿Cuántos cristianos hay el día de hoy que no sirven y aman a Dios, pero aman las cosas de este mundo? Aman las películas de este mundo más de lo que aman la predicación de la palabra de Dios. Aman parques, diversión, entretenimiento, cosas pecaminosas, más de lo que aman a su Dios. Están dispuestos a pagar un boleto de cine, pero no a dar su diezmo. Están dispuestos a gastar, miren, en cosas pecaminosas y hasta sacrifican para eso, para irse de vacaciones, para disfrutar la vida,
Oh, pero se tiene que sacrificar para edificar mi iglesia. No, la iglesia se va a hacer rica. Se quedan, mire, se mojan, se cansan, se pintan, hacen todo por su equipo de fútbol. Pero no se pueden apasionar por las cosas de Dios. ¿Qué? ¿Se imagina usted un hombre? Lloran porque pierde su equipo, pero no lloran por un alma. Ridículos. ¿No le parece tan ridículo como Salomón? O sea, usted sabe que usted no está jugando. Usted sabe que ese deporte no le ayuda a usted en nada. Pero ahí está comprando boletos de estadio, playeras, entregando su energía. Algunos hasta practican ya viejos. Mire, yo no estoy en desacuerdo en divertirse, pero yo creo que deberíamos estar apasionados más por nuestra iglesia que por un equipo de fútbol. Qué necio un cristiano que vive así. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ahí en sus hojas dice la palabra de Dios que el primer y más importante mandamiento es amar a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, ¿usted piensa que una persona que ama a Dios sería fiel a todos los servicios? ¿Sí cree eso usted? ¿Usted cree eso? Dígame. El que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, ¿le costaría ir a la iglesia 3 veces a la semana? ¿Por qué no lo quiere decir? Yo sé por qué. Pero usted sabe que es verdad. Cuando usted ama con todo su corazón a una mujer, ¿cuántas veces la va a ver? ¿Con 3 veces a la semana es suficiente? ¿No estaba ahí todos los días en la banqueta, afuerita, aventándole piedras a la ventana, el papá corriéndote, aventándote tabiques desde arriba? Y algunos hasta con serenata llegaban para cantar. Todos los días. Estaba lloviendo, ahí estabas tú. Hacía sol, ahí estabas tú. El suegro no sabía y ahí estabas tú. Pero para amar a Dios, no, pastor, tres, pastor. ¿Usted piensa que una persona que ama a Dios con todo su corazón, sirve a Dios en algo? ¿Cree que sería parte de algún ministerio? ¿Cree que ganaría almas? Usted lo dice, no, son bien fanáticos ustedes. Es que simplemente es lógica que cuando yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, quiero hacer por Dios, quiero darle a Dios. Mire, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Nos da un edificio, pero a veces los cristianos no le queremos invertir, no lo queremos cuidar. Luego me dicen, pastor, deberíamos de poner unas teles. Deberíamos, ¿no? Cuando dicen, pastor, deberíamos de pintar. Yo creo que sí deberíamos. Más bien, yo creo que deberíamos de pagar todo nosotros. Pero Dios es bien bueno con nosotros. Yo simplemente quisiera que usted no fuera adoctrinado por Nabucodonosor y dejara de vivir para las cosas de este mundo y usted viviera para el Señor y amara a su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Algunos aman más a su trabajo de lo que aman a Dios. Y usted no ama a su trabajo para nada, usted ni quiere ir, pero es más fiel allá, trabaja más duro allá. Por eso se dice, mira, el primer mandamiento, nada más ama a Dios. ¿Se imagina una iglesia llena de miembros que aman a Dios? Yo creo que podría hacer grandes cosas para Dios. Número 2, escriba ahí las convicciones de Daniel. La siguiente semana vamos a ver las convicciones de Daniel. Lo voy a dejar simplemente hasta ahí. Recuerde el adoctrinamiento de Nabucodonosor. No caiga usted en el sistema del diablo.
No caiga usted en la trampa de servirle a Él. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús: a tu Dios solo servirás. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas sus fuerzas. Yo creo que cada cristiano debería preguntarse el día de hoy: ¿he sido adoctrinado por este mundo? ¿Vivo para este mundo? ¿Vivo para Dios? ¿Sirvo a Dios? ¿Qué he hecho para Dios? A lo mejor debería de preguntarse: ¿de verdad amo a Dios con todo mi corazón? ¿O será que he caído en las trampas de este mundo? Jesús nos dice: mira, no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Por eso muchos cristianos vienen y se sienten bien culpables en la iglesia, porque usted ama las riquezas, ama este mundo. Y cuando le decimos deje ese mundo, usted se agüita, como el hombre rico, y dice: es que tengo muchos bienes. Y ni tiene tanto. Cuando lo único que tenemos que decir es: mira, yo te sigo a ti, Señor. Y usted va a ver la siguiente semana que Daniel tenía convicciones para servir a Dios. Y vamos a ver las convicciones de Daniel, pero finalmente vamos a ver la gracia de Dios sobre un cristiano que tiene convicciones bíblicas.